Estamos estudiando un libro que se llama El secreto de la vida cristiana, escrito por J.C. Ryle. Ya hemos visto algunos temas, ya hemos visto acerca del amor del creyente. También hemos visto la realidad o la confianza que puede tener una persona en la salvación, cómo estar seguro de que estoy seguro. Y ahora vamos a ver algo acerca del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Entonces de eso tratará nuestra clase en esta mañana. Espero que sea de provecho. Ahí les compartí a los que están en el chat de Esclavos de Cristo la presentación, por si alguno la quiere tener por ahí. Si pueden, después la comparten a otros. Bueno, tenemos una pregunta esencial para nuestra vida. ¿Crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo? ¿Crecemos espiritualmente? ¿Estamos creciendo? Y tenemos un pasaje que es 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia es una señal importantísima para la vida del creyente que ha sido santificado. Es importantísimo. Este no es un tema que puede dejarse de lado, que puede dejarse esperar, que alguien dice, no, voy a dejarlo para algún momento. No, es importantísimo crecer en la gracia de nuestro Señor, crecer en el conocimiento de Él. Entonces, la realidad de un crecimiento espiritual. Hay cosas en las cuales no se puede crecer en la vida cristiana. ¿Y cuál es una de ellas en las cuales no se puede crecer en la vida cristiana? Esto es, en la justificación. No se puede crecer en la justificación, y esto es muy importante para una base sólida, nuestra confianza en la obra perfecta de Jesucristo. No se puede crecer en la justificación, no se puede ser más aceptado desde el momento en que Dios nos da salvación hasta aún el día de la muerte. El Hijo Jesucristo ha cumplido todas las demandas de la ley y por su perfecta obediencia logró eterna redención. Nadie puede ser más justificado. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una frase de William Plumer en relación a esto y un pasaje que es 2 de Corintios 5:2. Recordemos aquel pasaje también, bueno, creo que es 5:21 más bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, discúlpenme ahí, creo que es, déjenme verificarlo nada más, pero sí, me parece que es 5:21. Está bien, dice esta frase. La gracia de Cristo es un libro que él escribió. A veces podemos tener las referencias, en estas ocasiones algunos me han preguntado de dónde saco las referencias, las saco de este libro. A veces se mencionan, a veces sí, a veces no. Entonces dice así lo siguiente, esta la tomé de otro autor, dice, el creyente más débil y el santo más fuerte están justificados en la misma medida. La justificación no tiene niveles. El hombre está justificado en Cristo por completo o condenado por completo a los ojos de Dios. Entonces, si una persona ha sido salva, debe gozarse en que Jesucristo ha pagado por él todo y que Cristo es su todo. No es una justificación esto para descuidar nuestra vida devocional, pero sí una confianza en medio de nuestras debilidades humanas, en medio de nuestra condición aún como pecadores perdonados. Es una confianza de que ya Cristo lo hizo todo. Entonces no se puede crecer más en eso. Es una obra en la cual se da la gloria al Señor Jesucristo por su justicia a favor de los suyos. Entonces, ¿en qué cosas crecemos espiritualmente? Crecemos en vigor, fuerza, poder y estatura de las gracias que el Espíritu Santo ha impartido en el corazón del creyente. Cuando se crece en la gracia, se crece en la conciencia de pecado, una conciencia de pecado más profunda.
en una fe más robusta, en una esperanza más firme, en un amor más real y en una espiritualidad más evidente. Su experiencia del poder del Evangelio se hace real en su vida. Entonces en estas cosas se crece. Crecer en arrepentimiento. Cada vez estoy más consciente de mis pecados y de que el Señor, lo que hizo en mi vida y de la obra de Cristo a mi favor. Crece mi confianza en las promesas del Señor. Cada vez creo más en la obra del Señor. Creo en lo que Él dice de mí y su cuidado por mí. Crece esa esperanza de que un día estaré con Cristo. Cada vez hay un gozo más de estar cada día más con Él. En amor por Cristo, cada vez el creyente ama más al Señor. Desea más las cosas de Él. En celo por las cosas del Señor y en otras virtudes. Pueden variar en grado e intensidad en el creyente a través de la vida. Va creciendo y varían de intensidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el crecimiento espiritual? Entonces tenemos varios pasajes ahí que nos hablan del crecimiento espiritual. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Primera de Tesalonicenses 4:10. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ven esta continuidad de crecer, de abundar. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y ahí abajo tienen una serie de pasajes más que hablan acerca del crecimiento. Como cristianos, ¿podemos ignorar esta realidad? Como cristianos podemos decir, eso no es para mí, eso es nada más para los pastores, yo puedo seguir siendo el mismo. No, es una realidad de la Biblia el crecimiento espiritual. Es algo que no podemos dejar de lado. La fe del recién convertido es real, pero no tan fuerte como la del creyente ya maduro, que ya es genuina y verdadera, pero no tan vigorosa como la del creyente que ha creído. En el corazón del recién convertido, el Espíritu Santo ha implantado la semilla de santidad, pero los frutos se verán por medio del proceso de crecimiento. Nadie puede crecer si no tiene la semilla del Evangelio. Nadie puede crecer si no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, debe crecer porque es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida del creyente. Tal vez cuando comienza en su salvación, en la salvación que Dios le ha dado, no tiene una idea total de todo lo que Cristo ha hecho por él. Pero conforme va caminando en la vida, ese conocimiento va creciendo y debe crecer. Entonces el crecimiento es una realidad visible. El crecer en la gracia es una evidencia de salud. Un niño que no crece, ¿qué pasa? Algo anda mal en su vida. Cuando nosotros vemos en nuestros hijos que no avanza en su edad y ponemos una cinta métrica para ver cómo va la estatura, vamos donde el doctor y dice, pero este niño no ha avanzado, pierde peso, no crece, ¿qué está pasando? Hay algo mal en su vida. De la misma manera en nosotros, si nosotros no vemos un avanzar en la vida cristiana, en nuestro crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, algo está pasando. Algo está pasando en nuestra vida. Un árbol que no crece. Y no me vean con las excepciones del bonsái, esas son otras cosas, ¿verdad? Un árbol normal crece. Un árbol normal crece. Eso es lo que esperamos. Y no solamente que crezca. Si es un árbol frutal, ¿qué esperamos que haga? Que dé fruto. Que dé fruto, eso es lo que esperamos.
Una vida saludable se manifestará en crecimiento. Es igual con el alma. La Biblia hace comparaciones de esto con cosas de esta vida. Dice la Biblia en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento. Crecemos en esto. Una frase de Thomas Watson muy interesante dice, una verdadera obra de gracia es progresiva, se desarrolla y crece paulatinamente. El crecer en la gracia es la mejor evidencia de que se posee una verdadera gracia. Las cosas que no se poseen, las cosas que no poseen vida no crecerán. El retrato de una persona no crecerá. Si se planta un palo seco, no crecerá. Sin embargo, una planta que tenga vida crecerá. El crecer en la gracia evidenciará la realidad de una vida espiritual en el alma. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué reales estas palabras para nuestra vida. Debe de crecer el cristiano en la vida cristiana. Un mayor grado de felicidad en nuestra profesión cristiana depende del crecimiento espiritual de nuestra alma. Ayer estaba recibiendo una clase de primeros auxilios y estas cosas, y el que nos estaba dando la clase nos estaba explicando que hay unas sustancias en el cuerpo que afectan nuestros estados de ánimo. Y ahí nos estaba explicando ciertas, no recuerdo exactamente los nombres, pero sí existen. Y que entonces cuando una persona está ansiosa, está llena de frustración, no descansa, entonces todo eso se altera y comienzan estados serios. ¿Por qué el creyente puede vivir una vida tranquila, confiando en su Salvador aún en medio de las pruebas? Porque tiene confianza en quién es Jesucristo y quién es para él y lo que ha hecho por él. ¿Cuántas veces hemos sufrido angustias? Nos hemos llevado a un extremo en que aún nuestro propio cuerpo sufre las consecuencias porque no hemos descansado en el conocimiento que tenemos de Cristo. Y a veces eso pasa porque no hay un suficiente conocimiento de quién es el Señor y cuáles son sus promesas para nosotros. Pero cuando confiamos quién es el Señor y quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, podemos descansar totalmente en medio de las tribulaciones y angustias. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo y la paz que solamente Dios puede dar por su Espíritu Santo. Dice, el crecer en la gracia es uno de los secretos que hace al creyente útil en el servicio para los demás, proclamando con su vida el poder del Evangelio. Leo para ustedes, dice, el creyente que siempre está en un mismo sitio, sin dar muestras de un verdadero progreso espiritual, con las mismas faltas, con las mismas debilidades, cayendo siempre en los mismos pecados, no podrá hacer bien espiritualmente a los que lo rodean. Uno que siempre está débil, uno que siempre está enfermo, uno que siempre está cayendo en sus propios pecados, no podrá hacer bien a otros. Pero el creyente que continuamente se supera y adelanta es el que hace que la gente se maravillen del poder del Evangelio y consideran seriamente la realidad de la fe cristiana. Al observar crecimiento pueden ver que se trata de algo real y vital para la vida. Es como decir que un cojo no puede ayudar a otro cojo, ¿verdad? Los dos en algún momento van a caer. Para cuando alguien está débil, ¿qué es lo que necesita a la par? ¿Otro qué? ¿Otro débil? No, un fuerte que le sostenga. Los que están fuertes espiritualmente, los que crecen en la fe, los que crecen en las virtudes que el Señor ha dejado por su Espíritu, esos pueden ayudar a otros y son útiles en la obra del Señor. Una persona que no es útil debería verificar
si usted está creciendo en las cosas del Señor. Personas que uno ve que por años y años asisten a la iglesia y uno no los ve desarrollarse, servir a otros, ayudar a otros. Una de las causas puede ser porque ellos mismos tienen problemas en su propia vida, en su crecimiento espiritual. Dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está en medio de la cárcel. Pablo está en una situación difícil. ¿Y qué hace Pablo? ¿Ponerse a llorar? No, habla de a las otras personas de Cristo. Habla a los soldados de Cristo. ¿Qué hace eso en las gentes que escuchan ese testimonio? ¿Qué hace? Cobran ánimo. Como aquel que está encarcelado habla de Cristo. Como aquel donde está encerrado en una cárcel, no como las de ahora, que les dan comida a los 3 tiempos, donde los sacan un ratito al sol. No, en cárceles húmedas, con cadenas, sin poder comer, sin ver la luz. Ratas atraviesan. Y aún así habla de Cristo con gozo. Eso me anima, eso me fortalece. Porque solamente si Dios vive en ellos es que pueden hacer tales cosas. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiera Dios que las personas cuando nos vean digan, ese es de Cristo. ¿Cómo es que vive así? ¿Cómo es que en medio de las situaciones se comporta de esa manera? Solo porque Cristo vive en su vida. Complace a Dios que sus hijos crezcan, agradan a Dios y es una responsabilidad. Qué gozo le da a un padre cuando ve que su hijo está creciendo, ¿verdad? Uno se alegra y se ve, le está haciendo bien el alimento, está creciendo. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dios se agrada cuando su pueblo está creciendo. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos responsables en pedir a Dios, y esto es algo importante. Muchas veces pensamos que sí, pues de Dios viene todo. Sin Él no podemos hacer nada. Pero Dios no crece. Dios es perfecto. Nosotros somos los que necesitamos crecer. Y necesitamos ir a Él para pedir su guía, las fuerzas, crecer en su gracia. Y somos responsables de eso y vamos a dar cuenta a Dios. Y usar todos aquellos medios que Dios nos da para crecer. Él da gracia a los que le piden. Él ayuda al caído, fortalece al que desea la piedad, levanta al que le pide. Crecer en la gracia es una ordenanza, no es una sugerencia. No es una sugerencia. Si quiere, crezca. No, es una ordenanza. Crecer en la gracia y el conocimiento. No es algo para dejarlo para después. Punto 2. Las señales características del crecimiento. Una de las señales, uno de los avisos, de las evidencias de que una persona está creciendo, apunta Ryle, que es la humildad. Y en ese sentido es una mayor conciencia de su pecaminosidad e indignidad. Tenemos ejemplos de hombres piadosos. Job dice en 44, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo soy vil. Génesis 18:27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 32:10, Jacob hablando, menor soy que todas las misericordias, cada vez más abajo. Isaías 6:5, hombre de labios inmundos. ¿Y quién era Isaías? Profeta de Dios, hombre de labios inmundos. David en el Salmo 22:6, mas yo soy gusano
y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Pedro en Lucas 5:8, soy hombre pecador, cuando le dijo a Jesucristo, apártate de mí. Pablo, no que ya sea perfecto, no soy digno de ser llamado apóstol, soy menor que el más pequeño de los santos, soy el primero de los pecadores. ¿Cómo van ellos? Hacia abajo, ¿en qué? En su reconocimiento de su maldad y de su condición delante de Dios, porque solo el que se humilla será exaltado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuanto más brillante y clara es la luz espiritual de su vida, más puede percatarse de la depravación y enfermedad de su corazón. Es interesante, ¿verdad?, lo que la luz hace. Hay ciertos tipos de luz que no ayudan mucho a ver la suciedad, pero hay ciertos tipos de luz que cuando uno las enciende, ¿cómo revelan la suciedad? A veces usted está en su casa y usted dice, bueno, esta camisa se ve limpia, pero cuando pone esa misma camisa a la luz del sol, ¡uy! ¿De dónde salió esa mancha? Esa luz penetra y muestra la realidad de nuestra vida. Entre cada vez tenemos más luz de la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer esto? ¿Hacernos orgullosos? No, hacernos humildes y reconocer nuestra condición delante del Señor, nuestra necesidad de Él. En comparación del día de su conversión, ¿qué significa esto? Desde que el Señor lo salvó a usted hasta el día de hoy, ¿cómo se ve usted? ¿Ha crecido en esto? Qué poco veíamos en aquel momento en que Cristo nos salvó. Yo les voy a decir una cosa, cuando el Señor me salvó a mí a la edad de 12 años, yo no recuerdo la cantidad de pecados que yo había cometido, pero yo, por la gracia de Dios, me hizo reconocer algo. Yo soy un pecador y necesito de Cristo. ¿Y cuánto alabamos ahora más su gracia? Vamos a buscar 1 de Timoteo, este pasaje en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Ven este caso? Me veo pecador. Y cuán abundante es su gracia para mí. Crecimiento en la santidad de vida. Crece en el dominio sobre el mundo, el pecado y la carne. Un mayor grado de fuerza ante sus enemigos. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se crece en santidad, abandonando pecados y buscando una vida más agradable al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Crece en una vida de santidad. ¿Qué más? Crece en un deseo por las cosas espirituales. Dice, crece en las devociones del alma, en las ordenanzas del Señor, en los medios de gracia, la oración privada, la lectura, la comunión de los santos. Adquieren cada vez más un mayor significado y valor. No es que el creyente deja de apreciar las cosas de esta vida y los deberes, como en el trabajo, como la familia, como muchas cosas de esta vida que son necesarias atender. Pero esas cosas, a la par de las cosas espirituales, pierden valor. Pierden valor. ¿Qué tan importante es la moda para un creyente? A la par de sus tiempos de oración y la lectura. Pues es nada. Si no tengo esa camisa o ese pantalón,
Eso no importa. Más importante es mi vida espiritual con el Señor. Si tengo que usar la misma camisa que usé el domingo pasado, porque no tengo otra, nada más que esté limpia, ¿verdad? No me voy a estar preocupando porque los hermanos me van a ver con la misma camisa. Deberías de preocuparte más si has pasado tiempo en oración y en lectura de la palabra de Dios. Si tu corazón está preparado para venir al culto del Señor. ¿Qué importancia tienen las cosas de esta vida a la par de las cosas espirituales? Y hay que pensar en cada vez un mayor entendimiento de las prioridades de la vida. La vida es más que el alimento y el alimento más que el vestido. Crece en esas prioridades. Las medidas a usar para un mayor crecimiento, seguimos, dice, el uso diligente de los medios de gracia. Dice Proverbios 13, no sé si es el 13:1, ahí después tal vez alguno lo pueda buscar. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será, ¿qué? Prosperada. Los medios privados. Dice, se refiere a aquello que el creyente hace por sí mismo, confiando en el poder de Dios, y es algo que otra persona no puede hacer por él, es personal. Cuando hablamos de los medios privados, es algo que solamente usted puede hacer. Yo no puedo hacer por usted, yo no puedo crecer por usted, yo no puedo orar en el sentido de la necesidad de estar en oración, en comunicación con Dios y hablar con Dios. Es algo que usted debe hacer. Yo no puedo leer la Biblia por usted. Es algo personal, son medios privados que corresponden a usted. Yo no puedo comer por usted, usted tiene que comer y alimentarse. Puedo ayudarle, pero es usted el que necesita crecer. Si se refiere a eso, la lectura diaria o diligente, la oración privada, la meditación en la predicación, el examen privado del alma a la luz de la Biblia. Le pregunto, cuando termina el culto, cuando usted va a su casa, ¿cuáles son las conversaciones con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres? ¿Medita usted en lo que escuchó en el mensaje? Qué gozo fue escuchar esa palabra. Me gustaría profundizar más en ese tema que el pastor dijo. ¿Hay un deseo por esas cosas? El descuido y la negligencia, oiga, es la causa de muchos de los males del pobre estado del alma de muchos. Le pregunto, ¿recuerda usted algo de las lecturas de esta semana? ¿Qué quedó en su corazón de las lecturas bíblicas de esta semana? Sería interesante que hiciéramos un examen de nuestra vida y ver cuánto tiempo gastamos en WhatsApp, enviando videos y enviando cosas, y cuánto tiempo gastamos nosotros en oración. Nos asustaría eso, ¿verdad? Debemos de confiar y pedir al Señor su bendición en esto. Confiar en tales promesas de prosperidad para los que son diligentes. Dice así, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. Sea diligente y confiemos en esa promesa y habrá prosperidad para el alma. Los medios públicos de gracia, dice, aquellos que el creyente tiene a su disposición como miembro de la iglesia visible de Cristo. Qué bonito esto, me encantó esto. Qué importancia, ¿verdad? Ser un miembro de la iglesia visible de Cristo, la iglesia local. Cuánta bendición ahí. Esos son los medios públicos de gracia. Es muy fácil hacer uso de estos medios de forma fría y sin amor. ¿Cuáles son los pensamientos que escuchamos muchas veces o las frases que escuchamos? Es que siempre se predica de lo mismo. Es que vamos a participar de las mismas actividades siempre. Es que para el creyente escuchar la historia antigua
y fiel del Evangelio es hermoso. Cuéntenmela una vez más. Háblenme más de mi divino Salvador. Pero el alma que no ha recibido la gracia de Dios, que no tiene en su vida la semilla de la vida eterna, y no puede apreciar eso. Pero el creyente sí. Es una señal de mala salud cuando dejamos de apreciar el alimento espiritual y los medios de gracia que Dios nos da. Cuando usted ve una persona que comienza, es que no quiero comer, un niño, es que no tengo hambre. ¿Qué es lo que primero que le decimos? ¿Te sentís enfermo? ¿Andás mal? ¿Te sentís bien? No deberíamos sentirnos igual cuando en nuestros corazones pasan pensamientos como, otra vez van a predicar de lo mismo. Otra vez vamos a celebrar la cena del Señor. Cuidado, son signos de que algo anda mal en mi vida espiritual. Más bien con más gozo debe haber en nuestra vida. La asistencia regular al culto, las reuniones de oración, la exposición de la predicación, la participación en la cena del Señor y el bautismo al gozarnos de los que son salvados. Eso nos llena. Esos son medios de gracia que el Señor ha dejado. Punto C dice, una vigilancia estrecha de nuestra conducta en las pequeñas cosas. Antes, quiero dar un ejemplo. Tengo 3 árboles que se me han muerto en la casa. Uno de níspero y 2 cítricos. ¿Sabe cómo comenzó la cosa? Comenzó con las hojas. Yo comencé a ver las hojas que se ponían amarillas. Después siguieron las ramas y después siguió el tronco. Qué cuidado hay que tener con las pequeñas cosas, ¿verdad? Ese temperamento que a veces no logras controlar. Esos problemas de que a veces dices palabras que no agradan al Señor. Aquellas obligaciones que al parecer son pequeñas y estás descuidando. ¿Cuántas veces estamos viendo cosas en nuestra vida que parecen pequeñas, pero al final van a dañar el árbol totalmente? Vamos a buscar Cantares 2:15. Cantares 2:15. Dice así, Cantares, después de Eclesiastés. Dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hay animalitos pequeños que se meten. A veces pueden ser cosas en nuestro matrimonio. Frases que se dicen, gestos que se dicen, y eso llegan a dañar vidas en familia. Esta semana no tengo tanto que hacer que no voy a tener tiempos con mi familia de lectura. Cuidado de esas cosas. Cuidado de esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero al final llegan a causar gran daño. Las medidas a usar para un mayor crecimiento. Dice vigilar nuestras amistades y compañías. ¿Cómo puede una amistad influenciar una vida, verdad? ¿Cómo puede una amistad influenciar una vida? Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Busquemos amistades que nos sean de incentivo para la oración.
para la lectura, para pasar tiempo con ellos en conversaciones agradables, amistades que se preocupen por el bien de nuestra alma, por nuestro progreso en la fe, el amor y la esperanza. Estos días que estuve allá con el pastor Bater, pasé unos tiempos bien hermosos conociendo un poco más de la vida de él, conociendo de su vida familiar. ¿Qué momentos más hermosos son cuando podemos compartir con otros? Qué momentos más hermosos cuando podemos abrir las puertas de nuestra casa si hay posibilidad y compartir y tener un corazón hospitalario para compartir con otros hermanos. Tal vez no le podemos ofrecer la mejor comida, pero es que eso no es lo importante, es el momento de compartir. Si verdaderamente hay un corazón hospitalario, los manjares van a quedar de lado porque lo que vamos a recordar es el deseo de estar con esa persona. Le pregunto, ¿tiene usted verdaderos amigos y hermanos en medio de la iglesia? ¿Puede usted decir, yo en esta iglesia tengo un verdadero amigo en Cristo? Tengo una amistad bíblica. Es triste que creyentes no puedan decir, yo tengo un verdadero amigo. Alguien que ora conmigo. Alguien a quien yo puedo acudir y derramar mi alma junto con él. Que yo puedo ir a él y yo sé que él me va a traer un pasaje de la Escritura para alimentar mi corazón. Qué agradables, qué dulces esos momentos para nuestra alma. Vigila tus amistades, pero qué terrible es cuando aquel joven o aquel hermano en el trabajo comienza a hacer compañías. Vámonos de fiesta, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué de aquellos jóvenes que comienzan a poner su mirada en alguna joven que no es creyente? Que no es una joven que demuestra una vida de piedad, que no está en una iglesia sana. Igual, muchachas, puede ser el más guapo, el más atento. Si no está en Cristo, si no está en una iglesia, está muerto. No es para ti. Cuidado de esas amistades. Quiero recomendarles un folletito que se llama ¿Cómo podemos desarrollar la amistad bíblica? Por Joel Vicky y Michael Haking. Si usted lo puede conseguir, se lo recomiendo. Muy bueno el libro. Es un folleto pequeño. Las medidas a usar para un mayor grado de crecimiento. Crecer en medio de las tribulaciones y pruebas. Dios en su sabiduría permite y envía pruebas a su pueblo para crecer en él. Dios no nos quita la prueba muchas veces, sino que nos da su gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios muchas veces no nos va a quitar esa enfermedad, ¿sabía? Y esos que hablan de sanidades y un poco de mentirosos muchas veces, ¿verdad? Y no es que Dios no sane, Dios puede sanar, creemos que Dios sana. Y gracias a Dios por milagros que hemos visto. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios ni el propósito de Dios quitarnos esa enfermedad, sino que darnos gracia, darnos de su gracia. Así es, bástate mi gracia. Y con eso nos sentimos tristes. ¿Qué hacemos? No, nos gozamos porque tenemos lo que Dios quiere para nosotros. Él sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Tal vez nuestra mayor necesidad no es quitarnos esa enfermedad o esa tribulación o esa angustia, sino más bien que acudamos más a Él. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces no entendemos el porqué de las mismas, pero Dios tiene su propósito en enviarlas. Hebreos 12:11. Crecer en una comunión regular y habitual con el Señor Jesús. Estamos terminando ya. Por medio de la oración, la fe, disculpen que está ahí otra vez, la oración era la lectura, creo, y la meditación del Evangelio. Crecer en los nombres y los ministerios de Cristo. Cuando se habla de Cristo y su iglesia como el esposo de su iglesia, Cristo, la iglesia como esposa de Cristo, ¿qué medito yo en eso? ¿Qué profundidades hay en eso? ¿Cómo yo tengo que sujetarme a mi Señor? Y cómo Cristo se dio por mí en amor sacrificial, yendo a la cruz,
Meditar en esas cosas. ¿Qué abogado tengo yo en los cielos? A Cristo, fiel y justo, para perdonarme. Tengo a Él como sacerdote, como rey, como profeta, como lo vimos hace poco. Meditar en esas profundidades. Cristo como reconciliador, como redentor, como pastor de su pueblo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como el amigo, como el juez, como la vida del creyente. ¿Cuánto necesitamos meditar en Cristo? Crecer en la gracia y el conocimiento ¿de quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca llegaremos a tener demasiado conocimiento de Cristo. No se agotará. No va a faltar si lo buscamos con diligencia. Nunca se va a acabar. Nunca tendremos demasiada humildad de Cristo, de su compasión, de su mansedumbre, de su perdón, de su misericordia, ni de hacer bien a los demás, de amor. Nunca. Siempre necesitaremos más del carácter de Cristo en nuestras vidas. Nunca escuchemos, más bien, a aquellos que digan que es malo ir tan lejos. Son mentiras. ¿Por qué usted es tan así? ¿Por qué? No es malo eso, no se va a hacer loco. No va a terminar en algún lugar ahí con atención médica, no. Ningún verdadero creyente ha terminado loco. Y si estamos locos, amén, entonces que digan. Es por Cristo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con eso, yo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. En todas las áreas de mi vida. Nuestra medida de crecimiento siempre será Cristo. Él es el varón perfecto, siempre. Gracias a Dios por todos aquellos hermanos que nos animan en su vida, creciendo y ver cómo aquel joven ha crecido. ¿Viste esa joven ahora? ¿Cómo ha podido vencer en medio de esas tribulaciones? ¿Viste aquel varón cómo pudo vencer esos pecados? Y eso nos anima. Pero les digo una cosa, al final, el único que podemos confiar y ver y nuestra medida perfecta es el Señor Jesucristo. Porque le fallaremos. Nosotros, unos a otros, tal vez nos ofendamos. Pecaremos unos contra otros. Sigamos a Cristo, sin importar lo que otros digan. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiera el Señor hacernos crecer en su gracia y en su conocimiento. Amén.